Esta semana recorremos un pueblo idílico que tiene un pasado muy oscuro. Reflexionamos sobre lo que le está pasando a nuestra sociedad y conocemos un parking para autocaravanas en una zona con baños termales. Porque hoy estamos en Bad Tölz, en el corazón de Baviera, en Alemania. Acompáñenme, mi nombre es Carlos y esto es Autocaravana Práctica. Bad Tölz es una pequeña población en el corazón de Baviera y albergó a uno de los pilares más oscuros de la maquinaria militar de la Alemania nazi, las SS Junkerschule. Inauguradas en 1937, estas academias no eran simples escuelas militares, eran laboratorios ideológicos. Allí, Heinrich Himmler, jefe máximo de las SS y ministro del Interior del Tercer Reich, intentó moldear a lo que se llamó como el hombre nuevo. Físicamente perfecto, absolutamente obediente, sin iniciativa propia y dispuesto a ejecutar las órdenes del régimen sin cuestionarlas. En las Junkerschule, el origen social o el linaje pasaban a segundo plano. Lo esencial era la pureza ideológica y la lealtad política. Los cadetes, conocidos como Junkers, soportaban un régimen físico extremo y largas jornadas de adoctrinamiento teórico, donde la visión del mundo de las SS se presentaba como la única verdad posible. Acceder a esta academia estaba reservado a muy pocos y se consideraba un privilegio. A mucha gente esta historia le resultará repugnante por esa obsesión que tenían los nazis de crear una sociedad obediente, segura de que sus valores eran los únicos y donde la iniciativa individual era inexistente. Pero, ¿qué creen ustedes que están haciendo hoy las redes sociales, muchos gobiernos, las grandes corporaciones y lo que se denomina la nueva economía? Ya no existen las Junkerschule, pero se promueve un modelo donde el individuo ideal es aquel que no cuestiona, no se implica y consume sin pensar demasiado. Un ciudadano funcional, obediente y previsible. Vivimos en una sociedad donde estudiar más, trabajar más o esforzarse más ya no garantiza la independencia personal. Comprar una vivienda, ahorrar o construir un futuro sólido ya no es funcional al sistema económico, sino antagonista a este sistema. Para la mayoría la recompensa es solo el consumo de lo superfluo. El último teléfono, el concierto de moda, la suscripción a una plataforma vacía o una experiencia prefabricada de fin de semana. Y lo más inquietante es que para ser aceptados se exige adhesión ideológica. No cuestionar, no disentir, ser útiles al sistema. Casi como aquellos Junkers. Y mientras miramos a estos bichos que parecen ser los únicos alemanes que duermen la siesta, les cuento que este es un lugar muy pequeño, un pueblo idílico, como dijimos en la intro. Aquí se viene básicamente a descansar y a vivir la vida, como lo ven también en las imágenes, porque los alemanes son de salir bastante a caminar, sobre todo cuando están jubilados o tienen tiempo libre, a pasear a los animales también en esa zona que está justito sobre el río Isar, que también pasa por Múnich. Desde el parking para autocaravanas que les vamos a mostrar en la segunda parte del video, como siempre, no hay más de 600 metros de una caminata que es básicamente un placer, un paseo. Vamos a llegar hasta el puente del Isar y cruzar a la calle principal de este pueblo, que es la calle del Mercado o la Marktstraße. Una calle que tiene mucha historia porque este es un pueblo que se fundó como muchos pueblos en la zona en el 1100 después de Cristo. Un pueblo que además de historia tiene tradición de mercado y tal vez por eso se llame esa calle Marktstraße. En ese lugar aparentemente estaban todos los vendedores que se dedicaban a intercambiar mercaderías en la zona y por eso también es que hay mucho fresco. La mayoría, por supuesto, están restaurados, que nos hablan de las profesiones que tenían estas personas que trabajaban en ese lugar. Es tal vez una de las cosas más bonitas para mirar en la zona, como también poder tomarse una cerveza o tomarse un café con kuche, que es también una tradición en la zona, o sea, un café con una tarta, como se dice en España, una torta, como se dice en otros países. Todo muy que ver con el chocolate, aunque como todos sabemos, el chocolate no se produce en esta región del planeta. Más allá de esto, tenemos también un museo que puede llegar a ser interesante, se llama el Bulle von Tölz, y además una iglesia que puede ser visitada en forma gratuita y abierta durante todo el día. Como dije, un lugar básicamente para descansar. No más que para ello, hay también baños termales. La zona se llama Bad Tölz
justamente porque todas las ciudades o pueblos en Alemania que se llaman Bad tienen que ver con la aparición de las aguas termales, que en algún momento de la historia se convirtió en una moda. Aquí también y todavía hay un baño termal que está operativo, eso es un poquito más arriba, no tiene que ver exactamente con el río Isar, sino con una vertiente que hay un poquito más arriba y que también se puede utilizar si ustedes lo quieren hacer. Y claro, déjenme también hablarles del parking para autocaravanas al que visitamos en este pueblo. Se trata de un parking, no se le puede decir un área de autocaravanas. Primero, porque no tiene electricidad, algo bastante común en las áreas en Alemania. Eso sí, vamos a poder hacer el cambio de aguas pagando, como siempre en Alemania, la tarifa lógica que se está cobrando en estos momentos, aproximadamente 1 euro cada 100 litros de agua, pudiendo hacer la limpieza de grises y negras sin cargo. Vamos a tener también unos baños públicos donde vamos a poder ir, pero también vamos a tener que pagar, creo que algo así como 50 céntimos por cada vez que vamos al baño. Hay unos baños gratuitos porque esto depende del ayuntamiento, hay una especie de chiringuito al final de la zona donde tenemos baños gratuitos, pero lamentablemente fuera de temporada de verano esos baños están cerrados. Por lo demás, se trata de un parking absolutamente normal, eso sí, únicamente para autocaravanas. Si tenemos la suerte de encontrar lugar en la primera fila, vamos a estar exactamente sobre el río Isar y cruzando un pasaje peatonal, directamente vamos a poder colocar una silla para poder ver cómo el río transcurre. No hay otros servicios disponibles y las posiciones no están marcadas, así que prepárense para tener alemanes a los costados y arriba de su autocaravana. ¿Cuánto pagamos por este parking para autocaravanas? Bastante caro. El precio por 24 horas era 18 euros, más todo lo que tenemos que pagar adicional. Eso sí, como un parking tradicional, cobra por horas, así que si nos quedamos 12 horas o 14 horas, menos de un día, vamos a pagar un poquito menos. Nosotros creo que pagamos desde las 18 horas hasta las 12 o 13 del día siguiente, no más de 15 euros. Pero como digo, 18 es la tarifa normal que consideramos excesiva. Y en este punto, y como siempre, los invitamos a suscribirse y activar la casilla de notificaciones porque esto ayuda al canal y a toda la comunidad. Ahora mismo también le colocamos la ubicación exacta de este parking para autocaravanas por si ustedes están en la zona y quieren visitarlo. Esperamos como siempre que les haya servido y esperamos como siempre que les haya gustado. Hasta la próxima.